Era 1975 cuando encontraron a la primera víctima. La forma en cómo habían terminado con su vida era horrible. Uno de los crímenes más violentos de la historia de Inglaterra, el cual les trajo recuerdos de cierto asesino serial victoriano. El miedo duraría 5 años. Las mujeres no podían salir solas por la noche, y la incompetencia de la policía, quienes, a pesar de tener todas las pruebas en su contra, dejarían libre al responsable solo creyendo en su palabra, lo que cobraría la vida de 12 mujeres más, aumentando la violencia en cada uno de sus actos. ¿Conoce la historia de Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire? Yo te la cuento. Peter nació en un periodo bastante importante de la recuperación de Europa, pues nació en 1946. Esto fue un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres eran Caitlin y John Sutcliffe, quienes provenían de una familia religiosa y muy conservadora. Participaban activamente en las actividades de la iglesia mientras vivían en una cabaña en el campo. Unos meses después del nacimiento de Peter, su madre quedó embarazada. Su padre enfermó y tuvo que dejar su trabajo para dedicarse a hacer pan en una panadería local. Peter parecía haber heredado la enfermedad de su padre, pues se veía más pequeño que un niño de su edad y muy pálido. Su hermano, Thomas Arthur, falleció a los 3 días de nacido. Peter tuvo una infancia un tanto difícil. Le costó mucho trabajo aprender a caminar, por lo que se apoyaba de unas botas que su padre le llevó para que tratara de mantener el equilibrio y de la ropa de su madre, lo que ocasionó que pasara demasiado tiempo con ella, ya que fue un hábito que no dejó hasta muchos años después, incluso cuando podía caminar perfectamente bien. No le gustaba salir. Prefería leer o jugar en su casa, pero no estar con niños de su edad. Por eso, su madre comenzó a llevarlo a la iglesia del Sagrado Corazón, para que conviviera con más personas y no estuviera encerrado todo el tiempo siguiéndola. Pero él no se involucraba por voluntad propia en las actividades de los niños, solo los miraba e intentaba mantenerse lejos de ellos. Siempre se veía más pequeño que los demás, lo que hacía que lo molestaran, y a pesar de que era una escuela de niños refugiados, el extraño era él, el que no encajaba era él. Cuando salían a algún lugar, Peter no se separaba de su madre y seguía usando su falda como ancla. Para finales de 1950, la familia Sutcliffe estaba formada por John, Caitlin, Peter, Anne y Michael John, por lo que vivir en una cabaña en el campo no era la mejor opción para tener una familia. Así que la madre de John consiguió una mejor casa para ellos en Cottingley, que era un lugar un poco más urbanizado. La nueva casa estaba lejos de donde solían vivir, por lo que Peter tenía que ir en taxi a la escuela, y su padre pasaba menos tiempo con ellos, ya que consiguió un trabajo en una fábrica de textiles. Ahí conoció a personas que jugaban cricket, con quienes se unió a un equipo. Además, continuaba siendo parte del coro de la iglesia, lo que hizo que la relación con su familia fuera un tanto tensa. No pasaba tiempo en casa, no convivía con sus hijos y todo lo que él decía era ley. Nadie podía cuestionar ninguna de las decisiones que John tomaba. A Peter no le gustaban los deportes, por lo que en realidad no tenía ningún tipo de relación con su padre. A los 15 años dejó la escuela y comenzó a trabajar en una fábrica como aprendiz. Su personalidad nunca cambió. Era muy reservado, pero cumplía con sus actividades, así que no tuvo problemas en su nuevo empleo. Con el tiempo, aprendió a pasar desapercibido. Incluso sus hermanos no notaban su presencia en la casa. Podía entrar o salir de una habitación y nadie notaría que Peter estaba ahí. Maureen, su hermana menor, decía que Peter podía pasar horas mirando a la nada. Él solo, en silencio, era feliz con su compañía. Además de que pasaba demasiado tiempo en el baño, podía quedarse horas ahí. Nadie sabe realmente qué es lo que hacía,
pero la mayoría concuerda en que solo se la pasaba mirándose en el espejo. Tuvo diversos trabajos. Estuvo en la fábrica de textiles con su padre, pero después de unos meses decidió irse. Empezó a trabajar en otra fábrica donde hacían productos con fibras, bolsas, canastas, ese tipo de artículos, por lo que tenía que usar una máscara para protegerse del polvo, y le agradaba porque no tenía que interactuar con nadie. A los 18 años se compró una motocicleta y fue aquí cuando su padre se dio cuenta que tal vez podrían llegar a tener algo en común. Comenzó a hacer ejercicio, lo que hizo que su cuerpo ya no se viera tan vulnerable como antes, además de que estaba entrando una nueva etapa en su vida, así que obviamente iba a haber muchos cambios. Para 1964, inició un trabajo como cavador de tumbas en el cementerio de Bingley. Sus compañeros de trabajo lo recuerdan callado, serio, nunca sabían qué estaba pensando o sintiendo. La mayoría de ellos comentaban que algún trabajo había sido más difícil que el otro o que las personas estaban más tristes de lo normal, pero con Peter jamás podían leer su expresión. Siempre estaba serio, pero era amable y ayudaba a la gente a salir del cementerio cuando terminaban el servicio. Además, nunca lo vieron molesto o enojado y su interacción era muy mínima. Sin embargo, ahí logró hacer algunos amigos con quienes jugaba cartas y compartían intereses musicales. A veces incluso iban a beber a un bar, aunque Peter rara vez tomaba algo. Incluso tenían una esquina en un bar que era su esquina y era la esquina de los cavadores de tumbas. Habían dibujado algunas cosas en la mesa para marcarla como suya. A la par, obtuvo un trabajo en la morgue, donde preparaban a los cuerpos antes que el embalsamador comenzara con su trabajo. En una ocasión robó un par de anillos de una joven para luego regalárselos a su hermana Maureen. Incluso algunas personas reportaron que sus familiares ya no tenían ciertos objetos de valor, pero la policía jamás hizo nada y nunca investigaron qué era lo que estaba pasando. Así que Peter siguió robando a los cuerpos y presumía sus trofeos, porque llevaba una bolsita con todos los anillos que había robado. Comenzó a pasar mucho tiempo con su motocicleta. Llegó a obsesionarse demasiado con ella y consiguió hacerse amigo de Kate Sugden, quien tenía una banda a la que el padre de Peter a veces se unía con la armónica. Entre los nuevos amigos de Peter estaba Doreen. Era una chica que parecía tener cierto interés en él, pero a él no le gustaba la idea. Así que mientras los demás hacían burlas sobre el enamoramiento de Doreen, Peter decidió invitar a un par de chicas que conoció en un bar, lo que ofendió a Doreen, y dejaron de frecuentarse luego de que ella se casara con Kate. Durante el tiempo que sus amigos contrajeron matrimonio, Peter comenzó a salir con Eric Robinson y Laurie Ashton, quienes no eran una muy buena influencia para él. Su madre decía que Peter era demasiado influenciable y con quien sea que se juntara iba a aprender ciertas cosas de ellos. Eric terminó en prisión varias veces. Con ellos frecuentaba bares en Bradford, Halifax o Kingley, donde terminaban bastante borrachos. Le costaba trabajo hablar con las mujeres y le apenaba cualquier tipo de contacto con ellas. Incluso alguna broma en doble sentido lo ponía nervioso. No era precisamente cercano a su madre para esta etapa de su vida. Ella lo ayudaba con demasiadas cosas, pero no era como una madre que se concentraba demasiado en qué hacía Peter todo el tiempo. Además, tenía 6 hijos y era emocionalmente distante de todos ellos. En 1966, Michael John, su hermano menor, mejor conocido como Mick, fue sospechoso del homicidio de Fred Craven, quien fue asesinado a golpes, y la gorra de Mick fue hallada en la escena del crimen. Sin embargo, las autoridades determinaron que Mick solo estaba cerca de la zona ese día y no tenía nada que ver con los hechos. Pero Mick no era un tipo tranquilo como su hermano. A menudo se metía en peleas donde casi siempre él ganaba. Le decía a Peter que la mejor manera de ganar era dejar a alguien en el piso y no dejar que se levantara.
Esto va a ser muy importante con la forma en que Peter atacaba a sus víctimas. Para Mick era muy fácil decirlo, porque era más alto y fuerte que Peter. Así que cuando Peter se involucró en una pelea y evidentemente perdió, Mick se burló de él, y días después le enseñó a su hermano mayor cómo se tenía que pelear. Al dejar en el piso a un tipo que presumía ser cinta negra en karate. Una noche en Bingley, un grupo de hombres molestaba a Peter. Así que, lleno de coraje, golpeó a uno de ellos. Lo hizo con tanta fuerza que rompió su propia muñeca. Sin embargo, su hermano seguía teniendo la reputación de ser mejor peleador que él, y terminaba en prisión por violencia en varias ocasiones. Años después, Peter conocería a Sonia Surma, de ascendencia checoslovaca, que tenía 16 años. Ella era seria, tímida y le costaba hablar con las personas, por lo que no fue difícil que se volviera novia de Peter. A medida que los años pasaban, la relación de Peter con Sonia era más estable. Sin embargo, el padre de Peter desarrolló cambios de humor repentinos que le causaban problemas con su familia, y lo alejó aún más de ellos. John Sutcliffe tenía amoríos con otras mujeres, y en una ocasión acusó a Caitlin de hacer lo mismo, por lo que la percepción de Peter hacia las mujeres cambió totalmente. Sentía que su madre lo había traicionado, ya que ella representaba lo más puro y a lo que cualquier persona tendría que aspirar, pero con este hecho, esa idea simplemente había desaparecido, y comenzó a ver esta traición en cada una de las personas que lo rodeaban. Sonia estaba estudiando para convertirse en maestra, pero en los 2 años que mantuvieron en relación, Peter comenzó a ponerse celoso, e imaginaba que le era infiel con un italiano, que seguramente él pasaba a recogerla de la escuela, por lo que un día fue a buscarla a la salida y tuvieron una discusión. Él regresó a su trabajo en Bradford, pero estaba convencido de que Sonia lo estaba engañando, así que para emparejar las cosas, decidió contratar los servicios de una acompañante. En el camino, él se dio cuenta de que en realidad no quería tener nada que ver con ella. Le parecía alguien de muy bajo nivel, incluso hasta en la forma en cómo hablaba. Así que al llegar a la casa de la mujer, ella le dijo que tenía que darle 5 libras. Aunque anteriormente Peter ya le había entregado 10. Además, no había ocurrido nada, así que debía devolverle su dinero a Peter. Por lo que hubo una confrontación, que terminó con él regresándola al lugar donde la encontró. Sin embargo, ella no quería bajarse del auto, y unos hombres tuvieron que llevársela. Tras discutir con Peter, y evidentemente no le devolvieron su dinero. Él se sintió totalmente humillado. No era solo la cuestión del dinero, sino que él quería solucionar las cosas con Sonia y todo había salido de control. Además, culpó al acompañante de todo lo que había salido mal en su día, pero no solo a ella, sino a todas las mujeres que se dedicaban a ese oficio. Días después, seguía teniendo peleas con Sonia por el hombre italiano, y en uno de los clubs que acostumbraba a visitar, encontró al acompañante de la ocasión anterior, por lo que la confrontó de nuevo por el dinero, y ella, rodeada de gente que conocía, contó la historia de modo que Peter fuera la burla de todos. Para 1969, los amigos sepultureros de Peter, ahora ya casados, no pasaban tanto tiempo con él como antes, y ya no se reunían en la misma esquina de siempre, así que comenzó a frecuentarse con Trevor Blinsdale. En una ocasión, unos meses después del incidente con la acompañante, mientras estaba en la camioneta de Trevor pasando el rato en la carretera, simplemente bebiendo y sin hacer nada, Peter dijo que necesitaba caminar un poco, por lo que desapareció por unos minutos. A Trevor no se le hizo extraño porque era habitual en Peter simplemente desaparecer. Cuando regresó, él estaba agitado y le dijo a Trevor que tenían que irse, pero tenían que irse en ese momento. En el camino le platicó que había golpeado a una mujer con una piedra adentro de su calcetín,
mientras arrojaba la piedra por la ventana y murmuraba algo sobre un dinero. Trevor no entendía a qué se refería y simplemente siguió las instrucciones de abandonar el lugar. Al día siguiente, la policía fue a buscar a Peter junto con la acompañante, quien lo acusó de haberla agredido. Él afirmó que solo había llamado su atención con la mano y que jamás había acercado tanto a ella. La acompañante no presentó cargos y dejaron ir a Peter solo con una advertencia. Para ese entonces tenía 23 años. Meses después, fue arrestado por estar en su auto en el jardín de una casa con las luces encendidas y el auto en marcha. Además tenía un martillo. Él argumentó que solo lo tenía ahí por si lo asaltaban, aunque tuvo que pagar una multa de 25 libras. Nunca dejó muy claras las intenciones que tenía al estar en ese lugar. Para 1972, Peter no había olvidado lo sucedido con la acompañante en aquella ocasión, así que a veces visitaba las zonas rojas de Bradford para burlarse de las mujeres que desempeñaban esa función. Se acercaba a ellas en su auto y les preguntaba su precio. Cuando regateaba, les decía, ¿es eso lo que vales?, antes de irse riendo. Un año después, empezó a trabajar como operador de calderas en una fábrica de acero. Pasaba menos tiempo en casa y sus fines de semana le pertenecían a Sonia, con quien contrajo matrimonio en 1974. El matrimonio fue más por presión de los padres de ambos que por iniciativa propia, ya que tenían 8 años juntos y Sonia aún no terminaba la escuela, por lo que no tenía dinero para comprar una casa, así que terminaron viviendo con los padres de Sonia. Además, ella había tenido algunos episodios de esquizofrenia, por lo que necesitaba de ciertas atenciones. Su necesidad de venganza con las personas que laboraban en las zonas rojas jamás disminuyó, y en general con cualquier mujer que no representara los valores que para él eran importantes. Una mujer decente no salía sola por la noche. Fue así que su odio llegó al punto donde las palabras no eran suficientes, y en julio de 1975 agredió a Anna Patricia Rugolsky. Anna regresaba a casa, tarde por la noche. Peter la siguió por un rato hasta asegurarse que estaba sola. La golpeó con un martillo en la cabeza, y al hacerla caer la apuñaló en el estómago. Un vecino se dio cuenta por el ruido y los gritos, y Peter huyó. Anna pasó 12 horas en cirugía. Sobrevivió, pero no recordaba ninguna seña específica de su atacante. Con el tiempo, se volvió paranoica y tenía mucho miedo de salir. Peter volvió a su casa como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado, ya que pasó de simplemente decirle cosas a la gente a la acción, a golpearlas. Y no simplemente era un golpe, sino que también las apuñaló. Sus salidas con Trevor eran ocasionalmente en bares alejados de la zona roja. En el festejo de su primer aniversario, ese mismo año, en el 75, Peter vio pasar a una chica que, dentro de sus estándares, parecía una acompañante. Desapareció de la vista de Trevor por unos minutos, como era su costumbre. Olive Smelt salía de un pub con sus amigos que la dejaron cerca de su casa. Era madre de 2 niños y su esposo la esperaba. Peter estaba solo en su auto cuando la vio caminando sola por la calle. Se acercó por atrás, habló con ella sobre el clima y la golpeó con el martillo para después apuñalarla por la espalda con un desarmador. Un auto pasó cerca y Peter tuvo que huir. Regresó a su auto y le dijo a Trevor que simplemente había ido a hablar con esa mujer. Olive sobrevivió, pero tuvo pérdida de memoria y tenía miedo de quedarse sola. En su declaración a la policía, dijo que su atacante tenía acento de Yorkshire. Pero el superintendente Dick Holland ignoró todo esto durante la siguiente investigación porque la víctima vivía cerca de las zonas rojas y aunque no se dedicara a ninguna de esas profesiones, estaba sola por la calle. Seguramente ella se lo buscó.
y el testimonio de una acompañante no era algo fiable. En el verano del 75, Peter y Sonia hicieron un viaje a Checoslovaquia para visitar a los abuelos de Sonia. A su regreso, Peter consiguió trabajo como conductor en una empresa, por lo que hacía viajes regularmente entre Leeds y Bradford. Cuando regresaba a casa en octubre, se encontró con una mujer que buscaba aventón. Él la recogió y le preguntó si iba lejos. Ella dijo que no, solo tenían que cruzar un parque y llegarían bastante rápido. Entonces él le preguntó si quería hacer negocios con él. Su precio era de 5 libras, pero ella se burló de él, diciendo que seguramente le tomaría demasiado tiempo y tenía muchas cosas que hacer al llegar a casa. Después de un rato, ella aceptó hacer negocios con él. Él le pidió que salieran del auto y se encontraran afuera en el parque. Ella puso su abrigo en el piso y le pidió que se diera prisa. Peter simplemente dijo que lo haría. Vilma McCann, de 28 años, era madre de 4 niños. Regresaba de un bar cerca de las 10 de la noche. Su casa se encontraba simplemente cruzando el parque. Peter usó el mismo modus operandi. La golpeó con un martillo en la cabeza, pero esta vez no había nadie por la zona y estaba muy oscuro. Así que la apuñaló 51 veces en el cuello, abdomen y piernas. Peter regresó a la casa de su suegra, cambió su ropa, se lavó la cara y las manos antes de irse a dormir junto a Sonia. Nadie notó nada sospechoso en el comportamiento de Peter. Era habitual que regresara tarde, por lo que no hubo ninguna pregunta de quienes vivían con él. Pero Vilma jamás volvió a casa. Fue aquí donde sucedería uno de los hechos que cambiaría el rumbo de la investigación para mal, y fue el hallazgo del cuerpo de Joan Mary Harrison. Ella fue encontrada casi un mes después, en noviembre del 75. La forma en que había muerto era muy similar a las víctimas anteriores, pero esta vez tenía mordidas en varias partes de su cuerpo. Debido a esto, supieron que el asesino tenía una separación en los dientes y encontraron residuos de ADN en el cuerpo de la víctima. El tipo sanguíneo no era común, por lo que no debería haber sido difícil encontrar al responsable. Pero eso nunca sucedió. La policía almacenó la información esperando que tal vez en un futuro pudieran hacer la lista de sospechosos más corta. Entre ellos estaba Peter Sutcliffe, que al comprobar que estaba trabajando el día del homicidio de Joan Marie, fue dejado en libertad. Sin embargo, eso no garantizaba que las mujeres estaban a salvo. Emily Jackson, de 43 años, sería su siguiente víctima. Su esposo y ella tenían problemas financieros, y con 3 hijos la situación era bastante difícil, así que comenzó a trabajar como acompañante, mientras su esposo le esperaba en algún lugar cercano. Peter miró a Emily afuera de un pub y la llevó hasta una zona de edificios poco habitada. Después de usar su martillo, la apuñaló con un desarmador 51 veces. La pateó tan fuerte en el muslo que dejó marcada la suela de su bota, lo que después sería un indicio importante para la policía. Su esposo creyó que Emily había vuelto a casa por su cuenta, pero no lo hizo. Debido a su vida nocturna, Peter llegaba tarde al trabajo o no rendía lo suficiente, así que fue despedido de esa compañía, y al poco tiempo comenzó a trabajar en una diferente haciendo exactamente lo mismo. Mientras tanto, la prensa comenzó a llamar esta serie de asesinatos obra del destripador de Yorkshire, debido a la brutalidad con la que eran destrozados los cuerpos y la profesión de las víctimas, lo que recordaba evidentemente a Jack el Destripador. De igual manera, Josh Oldfield, asistente de la policía, recibió una carta de un hombre diciendo que él era Jack, el destripador que estaban buscando,
Además, aportaba datos de Joan Harrison que no habían sido publicados y ningún medio tenía acceso a esta información. Pero al investigar más a fondo no encontraron más similitudes con el caso, así que simplemente lo ignoraron, pensando que se trataba de un farsante que había obtenido esa información de algún otro policía. En mayo de 1976, Marcella Claxton volvía de una fiesta con sus amigos. Peter le ofreció llevarla a su casa. Ella aceptó. Peter le dijo que podían intercambiar dinero por ciertos servicios en Round Harry Park. Ella se negó. Ella no se dedicaba a eso. Pidió bajar del auto y Peter la golpeó con un martillo en la cabeza justo cuando iba bajando. Me golpeó la cabeza. Mientras sangraba en el piso, él le dio un billete de 5 libras. Volvió a su auto y se fue. Como pudo, Marcella se arrastró hasta una cabina telefónica y llamó a una ambulancia. En el lugar, vio el auto de Peter dar varias vueltas, buscándola, probablemente para terminar su trabajo. La herida de la cabeza requirió 52 puntadas, así como diversas cirugías cerebrales, y perdió al bebé que esperaba. Además, presentó pérdidas de memoria intermitentes, así como depresión crónica. Pasaron 5 meses antes de que Peter volviera a atacar de nuevo. Irene Richardson, de 28 años, era madre de 2 niñas. Trabajaba como acompañante para poder cubrir los gastos. Peter la atacó con su martillo. Uno de los golpes fue tan fuerte que le perforó el cerebro con un pedazo de su mismo cráneo. La apuñaló en el cuello y estómago usando la misma fuerza, por lo que dejó sus intestinos de fuera. La movió del lugar varias veces hasta que quedara en una posición adecuada para él, y cubrió el cuerpo con el abrigo que Irene llevaba. En el ataque a Marcella, dejó marcas de neumáticos y huellas de su bota, que coincidían con las halladas en casos anteriores, por lo que la policía comenzó a buscar el tipo de llantas en todos lados. Aunque al ser finales de los 70, la tecnología para hacer más eficiente su búsqueda aún no existía, por lo que la tarea les tomó meses sin llegar a un lugar. Mientras los policías se entretenían buscando llantas y botas, Peter atacaría de nuevo. Tracy Brown, de 14 años, regresaba a casa por un camino poco transitado. Peter la acompañó durante casi 1 milla mientras platicaban. Ella no notó nada extraño, hasta que la golpeó. Sobrevivió porque un auto pasó cerca del lugar, y Peter la dio por muerta. Recuerdo todo lo que pasó, porque nunca perdí el conocimiento. Sin embargo, ella pudo dar una descripción muy detallada a la policía. Para este punto, las personas pensaban que mientras no se dedicaran a esa profesión, su vida no corría peligro, ya que el ataque a Tracy no se había hecho tan famoso como tendría que haberlo hecho. De igual manera, las mujeres evitaban salir solas por la noche o hablar con extraños. Patricia Atkinson vivía sola tras su divorcio. Tenía 3 hijas. Vivía cerca de Bradford, en un departamento. Creía que al no ofrecer sus servicios en la calle, estaba a salvo. Sin embargo, le gustaba mucho beber. Así que un día tras volver de un bar, Peter la vio totalmente ebria, por lo que se ofreció a llevarla a su casa. Al cruzar la puerta, la golpeó con el martillo en 3 ocasiones. Estando Patricia inconsciente, la llevó a su habitación, donde le ocasionó lesiones aún más graves. Le deshizo el cráneo con el martillo, la apuñaló en el estómago y al irse dejó una huella igual a las anteriores, pero esta vez manchada en sangre. La policía la encontró unas horas después, sin que nadie hubiera visto o escuchado algo. Tras pasar el examen de manejo para ser transportista, Peter entró a trabajar en una empresa dedicada a distribuir diversas mercancías, y Sonia comenzó su carrera como profesora, lo que ayudó a que pudieran comprar su casa.
Sin embargo, nunca pudieron tener hijos. Peter salía a beber con regularidad, por lo que no era extraño para Sonia que regresara tarde por la noche. En otra de sus excursiones, se encontró con Jane McDonald, de 16 años. Era 1977. Trabajaba en un supermercado mientras estudiaba. Ese fin de semana había salido con unos amigos y esperaba que su hermana la fuera a recoger. Pero al ver que se hacía tarde, fue a la parada del autobús, que nunca pasó, por lo que comenzó a caminar. Peter la había seguido por un rato. Fue hasta que la vio sola que la atacó. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por unos niños. Al principio, la policía no dio detalles de la muerte por tratarse de una niña decente, pero era más que evidente que el asesinato era obra del destripador de Yorkshire, así que comenzó una campaña para atraparlo. El asesinato de Jane McDonald hizo que todo el mundo tuviera miedo. Ahora podía matar a cualquiera, así que se organizaron grupos de mujeres para exigir a las autoridades la aprehensión del asesino, y buscaron maneras más seguras para volver a casa. El cinismo de Peter era tal que incluso se ofrecía a llevar a la esposa de su jefe a casa por si acaso el destripador estaba cerca. La forma en que la prensa trató el caso fue una de las acciones que hizo ver que hasta ese punto la prensa no lo había tomado en serio ni la policía ni nadie. Al solo matar a prostitutas, no se metía con la población en general. Tal vez ellas se lo buscaban, pero ahora se había involucrado con un estudiante que era inocente. George Orfield ordenó tomar diversas medidas, entre las que estaban una campaña con prostitutas, un psiquiatra y un cura en televisión para hacer que Peter se entregara. Quiero que te entregues. Podremos ser prostitutas, pero aún tenemos una vida, y creo que ya has tomado demasiadas vidas. Quiero hablar contigo, no como un psiquiatra, porque nunca te he visto, y probablemente un psiquiatra es lo último que quieras ver. Quiero pedirte que te entregues. No tienes futuro. Mientras estés prófugo, no tienes futuro, y al final serás atrapado. Mientras más esperes, peor será. Quiero que tomes el teléfono, no mañana, no la siguiente semana, ahora, y le digas a la policía quién eres. Entrégate ahora. Los policías buscaban hombres que fueran a las zonas rojas. Entrevistaban a cualquier persona y entraban a la casa con el pretexto de venimos a tomar agua. La esposa les preparaba el té y ahí le preguntaban al hombre si frecuentaba los bares como en secreto para que su esposa no se diera cuenta, diciendo que no lo comentarían con nadie más. A las mujeres les decían que si su esposo había frecuentado esas zonas o si sabían de algo que pudiera inculparlos, haciendo ver que ellos las ayudarían a salir de ahí sin ningún problema, pero tampoco tuvieron resultados. Oldfield pidió entrevistas extensas con cualquier sospechoso y que todo se registrara en tarjetas, pero se volvió un caos porque era imposible revisar tantos datos y no contaban con medios eficientes para filtrar la información. En julio de 1977, Maureen Long aceptó que Peter la llevara a casa. La golpeó con el martillo, la apuñaló en la espalda y el abdomen. Un perro comenzó a ladrar debido al ruido, y Peter se fue. Pensó que Maureen moriría desangrada, y tendría que haberlo hecho, pero no fue así. Estaba arrastrándome en el piso para poder ponerme en pie, pero seguía cayendo una y otra vez. Me intenté parar de nuevo y preguntaba qué estaba mal conmigo, por qué no podía moverme. Después solo estaba gritando y escuché a un perro ladrar. Luego alguien me dijo, ¿estás bien? Y eso es todo lo que recuerdo de esa noche. Cuando te golpean detrás de la cabeza, no puedes recordar mucho. Antes de entrar a cirugía, pudo dar diversos detalles del atacante, incluyendo una descripción detallada de Peter.
Estuvo en el hospital por 9 semanas, pero no podía recordar nada. Un testigo dijo haber visto el auto de Peter, pero se equivocó con el modelo, por lo que guió a la policía muy lejos de Sutcliffe. Esa línea de investigación los llevó a Terry Hawkshaw, un taxista que usaba el modelo de auto que buscaban. Él era monitoreado las 24 horas. Tomaron impresiones de los neumáticos y no pudieron encontrar nada sospechoso. Mientras tanto, Peter compró un auto nuevo, al que tenía que hacerle algunas composturas, y con el pretexto de probar los arreglos, salió a dar una vuelta. Jean Jordan, de 20 años, era madre de 2 niños. Peter contrató sus servicios por 5 libras y la llevó a una zona alejada, cerca del cementerio. Peter la golpeó con el martillo al menos 13 veces. Dejó su cuerpo escondido en el lugar. Al volver a casa, recordó el pago que le había dado, y hacer un billete nuevo sabía que podía ser rastreado. Por lo que regresó al cementerio al día siguiente, y tras revisar las ropas de Jean, no pudo localizar el billete, así que movió el cuerpo del lugar. En la nueva ubicación, apuñaló varias veces el cuerpo de Jean. Intentó cortarle la cabeza con una sierra para dejarla en otro lugar y así ganar más tiempo, pero sus herramientas no se lo permitieron, así que simplemente dejó el cuerpo ahí y volvió a su casa. El cadáver de Jean apareció en Manchester, muy alejada de las anteriores víctimas. Cuando la encontraron, tenía al menos 2 días de haber fallecido. Lo supieron porque tenía huevos de mosca encima. Supusieron que el asesino volvió para buscar algo que olvidó. Y la policía sí encontró la bolsa de mano de Jean, donde en un compartimento había un billete de 5 libras, que posiblemente era el pago que el asesino le había dado. Rastrearon el billete desde el Banco de Inglaterra y dieron con 35 empresas que pudieron haber usado ese lote. Una de ellas era D.W.H. Clark, la empresa de transportes donde Peter trabajaba. Así que él fue una de las personas que interrogaron. Al preguntarle por su ubicación al momento del asesinato de Jean, él afirma haber ido a una fiesta con unos amigos. Sonia confirmó la coartada, aunque no había sido así. Y los policías no preguntaron nada más. Llevaban más de 400 entrevistas porque entrevistaron a cada uno de los trabajadores de esas 35 empresas. Para ese punto hubieran creído cualquier cosa. Los meses pasaron y para diciembre de 1977, mientras Marilyn Moore caminaba de regreso a casa, se encontró con Peter, quien dijo llamarse Dave. Tras acordar un precio, llegaron a un lugar solitario donde le pidió que se pasara al asiento de atrás. Cuando Marilyn bajó del auto e intentó abrir la puerta, esta estaba cerrada, y fue en el momento en el que Peter la golpeó con el martillo en la cabeza, hasta que los ladridos de un perro ahuyentaron a su atacante. Marilyn caminó en busca de ayuda, y una pareja que pasaba por la zona llamó a una ambulancia. Pudo dar una declaración a la policía, y a pesar de coincidir con las otras descripciones, la policía no la tomó en serio, y se archivaron en carpetas diferentes por crímenes diferentes cuando se trataban del mismo. Yvonne Person, de 21 años, fue su siguiente víctima. La atacó en enero de 1978. Sin embargo, su cadáver no fue localizado hasta marzo, debajo de un sofá, en un vertedero. Peter saltó sobre ella hasta romperle las costillas, lo que se alejaba de sus métodos tradicionales e hizo pensar a la policía que se trataba de alguien más. El asesino volvió a la escena un mes más tarde y colocó un ejemplar del Daily Mirror del 21 de febrero bajo el brazo de la víctima, con el fin de burlarse de la policía. A finales de enero del 78, Helen Ritka, de 18 años, trabajaba junto a su hermana gemela en una de las zonas rojas. Tenían un sistema en el que debían volver con la otra tras 20 minutos después de irse con un cliente. Helen regresó 5 minutos antes que su hermana y se fue con Peter a una de las zonas habituales de su trabajo.
Como no estaba lejos, no se le hizo tan importante tener que esperar a su hermana. Allí, Sweetcliff la golpeó con el martillo cuando bajó del auto. Al ver que había personas cerca, la tomó del cabello, y cuando estuvo seguro que nadie los iba a ver, la golpeó más veces para después apuñalarla en el corazón y en los pulmones. La hermana de Helen creyó que estaría esperándola en casa, pero Helen jamás regresó. Reportó su desaparición a la policía, y su cuerpo fue encontrado un par de días después en la misma ubicación, a pesar de que la hermana de Helen les había dicho en dónde laboraban regularmente y dónde podrían encontrarla. Vera Wilmar, de 41 años, fue la siguiente en la lista. Era madre de 7 niños y había sufrido algunas afecciones en los pulmones. La apuñaló cerca del hospital donde ella había acudido varias veces, por lo que las personas que escucharon los gritos de ayuda no hicieron nada, estando acostumbrados a las peticiones de la gente que eran muy recurrentes. Tras asesinarla, arrastró su cuerpo a una reja del parque, donde fue encontrada a la mañana siguiente, junto con los patrones de los otros asesinatos, las huellas de las botas. Josephine Whittaker perdió la vida tras encontrarse con Sutcliffe en abril de 1979. Cuando fue arrestado, le dijo a la policía que ella se veía inocente y que Dios le había dicho que ese era el trabajo del diablo: hacer ver a las personas inocentes cuando en realidad no lo eran. A los ojos de un investigador en la policía, no importa si eres una prostituta o una niña inocente como Josephine, el trabajo es el mismo, pero el sentimiento es diferente. La policía recibió una grabación del supuesto destripador, donde se burlaba de ellos porque a pesar de todos sus intentos, no habían podido atraparlo. I'm Jack. I see you are still having no luck catching me. I have the greatest respect for you, George, but Lord, you are no nearer catching me now than 4 years ago when I started. Decidieron que lo mejor era hacer una conferencia de prensa donde mostraran el audio y así pudieran ubicar al asesino por su letra utilizando la carta que les había mandado antes y por su voz, además de mostrar un poco la descripción que habían dado las sobrevivientes. Recibieron miles de llamadas afirmando que conocían al asesino, tanto por la voz como por la caligrafía, al punto que tenían tanta información que era imposible clasificarla, y muchos de esos avisos eran falsos. Pero llegaron a la conclusión que el acento del asesino era del norte de Inglaterra, de Castletown. La presión por encontrar al asesino comienza a hacer estragos en George Oldfield, quien sufrió de un infarto y se vio obligado a tomar un descanso. Para este punto, Peter había sido interrogado en varias ocasiones, y aquí lo vuelven a interrogar porque creen que podría estar relacionado o no con los casos. Él dice que está harto y molesto de las investigaciones, que incluso en su trabajo lo comenzaron a llamar el destripador porque la policía va a verlo muchas veces a su casa. Sin embargo, la policía lo deja ir porque el acento no coincide con el de la grabación. A pesar de que ni él ni Sonia parecen mostrar alguna emoción con sus preguntas, a pesar que calza del mismo número que las huellas de las botas que fueron encontradas en todos los ataques, de que su empresa fue parte de la investigación y coincide totalmente con la descripción, la policía simplemente lo deja ir. En una de sus muchas noches de cacería, Peter se encontró con Barbara Leach, de 20 años. Estaba en un pub. Ella estaba divirtiéndose con sus amigos. Peter lo siguió cuando dejaron el bar y llegaron a la casa que compartían. Bárbara le pidió a uno de sus amigos que caminara con ella, que salieran a tomar aire o algo, pero Paul se negó. Dijo que le esperaría despierto para abrirle la puerta. Bárbara caminó algunos metros hasta encontrarse con Peter,
quien de un solo golpe en la cabeza la mató. Arrastró su cuerpo a un callejón y la apuñaló para luego subir a su auto y desaparecer. El cuerpo de Bárbara fue encontrado a la tarde siguiente. Para este punto la policía está totalmente desesperada. Así que anotan los números de matrícula de cada uno de los autos que frecuenten las zonas rojas o los pubs, donde también aparece la matrícula de Peter. Lo interrogan de nuevo y de nuevo lo dejan ir porque él dice que simplemente pasa por ahí para cortar camino para ir a su trabajo y que no estaba buscando nada. Al paso de los meses, Peter admite a sus compañeros de trabajo que tiene un amorío con una chica de Glasgow llamada Teresa, a la que ve a menudo y se escriben cartas. Él le da la dirección de su padre para que Sonia no se entere de esta infidelidad. Y John Sutcliffe, al haberlo hecho tantas veces, no tiene ningún inconveniente con tapar las acciones de su hijo. Una noche, tras visitar a su novia, regresa a casa ebrio, por lo que es detenido por la policía. Peter estaba muy nervioso. Podía perder su licencia o peor, podían descubrir que él era el destripador. Pero la policía simplemente le da una advertencia y lo dejan ir a casa. Para 1980, Sonia y Peter hablan de mudarse y buscar una vida nueva, ya que se siente sola con Peter saliendo a menudo con sus amigos y su trabajo, que absorbe todo su tiempo. Peter piensa que podría ser una buena idea, pero aún no termina su trabajo en Binford. Como la policía estaba buscando en las zonas rojas, eligió a su víctima en uno de los lugares que la clase media frecuentaba. Margaret Waltz, de 34 años, salió tarde de su trabajo como funcionaria tras limpiar su escritorio, ya que comenzaba unas vacaciones con su familia. Eran alrededor de las 10:30 de la noche. Caminaba de regreso a casa cuando Peter la golpeó con un martillo. Margaret no cayó al piso como era de esperarse, y comenzó a gritar. Peter se alteró, le estranguló y la arrastró hasta un garage cercano. No tenía el desarmador que usaba para apuñalar, así que la golpeó en diversas ocasiones con el martillo. Cubrió su cuerpo con hojas y pasto, y en 15 minutos Peter estaba en su casa como si nada hubiera pasado. En su nuevo lugar de ataque, las zonas de la clase media, encontró a la doctora Obdaya Bandra en Leeds. Ella caminaba de regreso a casa tras encontrarse con uno de sus amigos. Pasó cerca de un KFC, donde un hombre se le quedó viendo de manera extraña, por lo que decidió cortar camino por una calle cercana, cuando Peter la golpeó con el martillo dejándola inconsciente. Le ató una soga al cuello para impedir que escapara, y cuando comenzaba a arrastrarla, escuchó pasos de alguien que se acercaba, por lo que dejó a la doctora herida y se fue. La policía no creía que se tratara del mismo hombre a pesar de la descripción de la doctora Bandara, ya que ella no encajaba con el perfil de las víctimas ni estaba en zona de riesgo, así que seguramente tenía que ser alguien más, alguien que se metía con la gente decente y no con las personas que a ellos no les interesaban. Teresa Sykes, de 16 años, volvía a casa cuando Peter la golpeó en 3 ocasiones con el martillo. La apuñaló, pero su novio escuchó los gritos, se asomó por la ventana y vio el ataque. Corrió a ayudarla, haciendo que Sutcliffe oyera. Cuando tienes 16, ni siquiera piensas en eso. Nunca creí que fuera algo que podría pasarme a mí. Incluso cuando me dijeron lo que pasó, no podía creerlo. Acababa de pasar por esa lámpara de allá, y una vez que pasé bajo la luz, él estaba detrás de mí. Nos miramos por unos segundos y él siguió caminando por el sendero. Obviamente pensé que simplemente se había ido y ya. Caminé hasta acá, a la siguiente luz, y vi una sombra en el piso. No escuché ni vi nada antes de eso, solo la sombra, y supe que él seguía ahí. Lo había sentido antes, pero cuando lo vi me asustó.
Me asustó mucho. Ni siquiera pude correr. No pude hacer nada de lo que siempre piensas que puedes hacer en situaciones como esta. Me agarré de la puerta y fue cuando me golpeó. Comencé a gritar. Recuerdo haber gritado. Escuché pasos de alguien corriendo. La siguiente vez que me puse en pie, él no estaba ahí. Ni siquiera noté lo lastimada que estaba hasta que vi la sangre. ¿Qué tan cerca de tu casa estabas? Mi casa se ve desde aquí. La madre de Jacqueline Hill estaba preocupada de que su hija de 20 años viviera sola. Con el destripador de Yorkshire suelto, ningún lugar era seguro, por lo que la convenció de mudarse a un complejo para estudiantes en una zona mejor. Jacqueline aceptó, pero cuando regresaba una noche a casa, se encontró con Peter. Él la golpeó en la cabeza, la arrastró unos metros y la apuñaló. Dejó su bozo en donde la interceptó, por lo que un estudiante la halló y entregó a un ex policía que vivía cerca del departamento. El hombre vio las manchas de sangre y que nada parecía haberse perdido, por lo que llamó a la policía y pidió que buscaran en la zona. Sin embargo, los oficiales no encontraron nada. A la mañana siguiente, el cuerpo de Jacqueline Hill fue descubierto. A pesar de su orgullo, la policía tuvo que llamar a un grupo de Scotland Yard para ayudar en la investigación. Entre ellos estaba Stuart Kine, un investigador forense que fue parte de la Fuerza Aérea Británica, así que propuso una manera diferente de cómo delimitar la zona en donde podían encontrar a su asesino. Tenían que hacer una especie de gráfica donde los datos se colocaban de acuerdo a la zona en donde fueron hallados los cuerpos y los horarios. Con eso se trazaba una línea donde llegaron a la conclusión que el asesino vivía en Bradford. Peter salió de cacería una última vez en 1981. En su zona habitual encontró a Olivia Rivers, quien aceptó irse con él por 10 libras. Él la llevó a una zona alejada donde estacionó el auto, pero es abordado por un oficial de policía. El oficial notó algo extraño. En primer lugar, estaban en un lugar alejado de la carretera donde no había mucha visibilidad. Además, las placas del auto se veían sobrepuestas. Esto lo hizo Peter para tratar de despistar a la policía y así regresar a la zona roja. El oficial le pide la documentación a Peter y tras revisar con la operadora que las placas no coinciden con el modelo del auto, le pide que baje del auto porque está siendo arrestado. Antes de que se lo lleve, Peter le dice que por favor lo deje ir a hacer del baño a una orilla de una casa, donde aprovecha para tirar sus herramientas. Lo interrogaron en la comisaría sobre las placas, pero poco a poco fueron notando las similitudes de Peter con el destripador de Yorkshire, al fin después de 5 años. Pero no tenían la evidencia sólida, hasta que el oficial que lo arrestó recordó que Peter había ido al baño, y allí encontró el martillo, una soga y un cuchillo. Tras varias horas de interrogatorio, donde se contradijo muchas veces, finalmente confesó. Dijo que Dios le había dado permiso de terminar con todo y que estaba aliviado de al fin poder hablar de ello. También solicitó que él fuera quien le dijera a su esposa lo que había hecho. Interrogaron a Sonia, quien genuinamente no tenía idea de las acciones de su esposo. En su casa encontraron herramientas que coincidían con las usadas en los asesinatos, además de todas las pruebas que durante años solamente se estaban acumulando. En 1981 comienzan el juicio en su contra. Ahí argumenta que mientras trabajaba en el cementerio, escuchó la voz de Dios dándole órdenes de que limpiara la calle de las mujeres impuras. El propio Sutcliffe, durante el juicio, burlándose de las autoridades, dijo: «Fue un milagro que no me agarraran antes, tenían todas las pruebas».
El juicio en realidad no era para saber si era culpable o no. Era para saber si debía ir a una institución mental o a prisión, ya que él argumentó esquizofrenia. La policía y el jurado no le creyeron y fue condenado a 20 cadenas perpetuas por el cargo de 13 asesinatos y 7 intentos de homicidio. Pero él no era el único responsable. Los policías involucrados en el caso fueron degradados a trabajos menores, y 2 años después, el oficial Oldfield falleció. Esto no fue lo único que pasó. No solamente había asesinado a 13 personas, y había destrozado la vida de 7 más, también había dejado huérfanos a muchos niños, y había arrebatado personas de la familia de muchas otras. Richard McCann, hijo de la primera víctima, dijo que cuando Sonia, su hermana mayor, cumplió 28 años, se suicidó porque no creía que mereciera vivir más que su madre. Peter fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero no lo enviaron a un hospital psiquiátrico y permaneció en custodia en la prisión de Park Falls. Allí fue atacado por James Costello, un convicto de 35 años, quien golpeó a Peter con una cafetera rota, causándole heridas que requirieron 30 puntadas. A veces el karma llega de formas muy misteriosas. En 1983 fue enviado al hospital de Broadmoor para tratar su esquizofrenia. Sonia obtuvo el divorcio en el 94, tras haberse separado de él oficialmente en el 89. En 1996 fue agredido por otro convicto, quien le pidió que le prestara unas películas. Él era Paul Wilson. Lo estranguló con el cable de unos audífonos. Un año después, Ian Kay lo atacó con una pluma, haciendo que Sutcliffe perdiera la visión de su ojo izquierdo y el derecho estuviera muy dañado. Además, desarrolló diabetes. En el 2004, su padre falleció y fue cremado. Sus cenizas fueron esparcidas un año después en la localidad de Arnside. Peter acudió al lugar con un permiso especial, lo que hizo un gran escándalo en Inglaterra, acompañado del personal del hospital. En diciembre de 2007, fue atacado por Patrick Sureda con un cuchillo. Él le gritó que le haría perder la visión del otro ojo, pero Peter logró moverse y lo apuñalaron en el cuello. En 2010, apeló su estadía en prisión, tras haber dado de alta de su tratamiento psiquiátrico, pero fue denegada, y la corte argumentó que alguien que había causado tanto miedo, tragedia y dolor a la población por 5 años nunca podría ser liberado. El 13 de noviembre del 2020, Peter Sutcliffe murió a los 74 años tras haber sufrido un ataque al corazón, derivado de sus problemas de salud. Su cuerpo fue cremado en una ceremonia privada. Él fue uno de los asesinos seriales más prolíficos de Inglaterra, y alguien que lo causó en una época muy moderna, ya que tiene simplemente 4 años de haber fallecido. Esta fue la historia de Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire.